la Les Paul, que son por ahí los más clásicos. Tengo la Telecaster, esta que sí que está hecha por nosotros, la Les Paul blanca no, pero esta sí, ¿sí? No sé si se ve ahí. Estos son los instrumentos que hacemos en el taller. Y esta que es la última, que tiene el detalle de tener el pitward de cuero, no sé si se puede apreciar. Ahí, bueno. Justamente lo que vamos a hacer nosotros es hablar un poquitito de esta... A ver, yo no sé, yo veo acá solamente a los que veíamos recién, pero creo que hay más gente, ¿no? ¿Puede ser, Gaby? Ah, bueno. Juanse, un gusto. No, estoy mal cargado, no soy Juan. Ah, Fernando, bueno, Dice un Juan gusto, seguía Fernando. abajo, pero no. Bueno. Vamos a esperar un ratito más, a ver si van llegando. A todo esto, bueno, Roberto, Sergio son alumnos del taller. Les comento que la intención es, del taller es justamente enseñar el oficio de luthier a través de la construcción de un instrumento. Nosotros en el taller el trabajo lo dividimos casi en un 80% lo que es la práctica, la construcción, el trabajo y toda la cuestión. Y si no, preguntarle a Roberto que se fue todo lleno de viruta el sábado pasado, o a Sergio que viene trabajando hace un tiempito también con nosotros y que... No se te escucha, Sergio. Hace más de un año. Bueno, pero nos agarró la pandemia en el medio. Recién ahora, con el protocolo y toda la cuestión, pudimos volver. No sé si tenés a mano, Sergio, lo que vos estás haciendo. Sí, ahí lo traigo. Así lo compartimos con para que vean más o menos el trabajo que estamos realizando. Nosotros ya hace un tiempo que estamos... Esa guitarra la está haciendo Sergio, su primer proyecto, ¿sí? Él como alumno del taller. Lo que tiene al costado es la cenefa pegada, ¿sí? Parece una tortuga así a la distancia, Sergio. Bueno, ese es el trabajo que está haciendo Sergio, ¿sí? Es una Les Paul clásica, estándar, ya... porque el mástil ya lo tiene terminado también. Y como le comentaba, bueno, nosotros vamos pasando por diferentes tipos de procesos. La idea es que a través de la construcción de un instrumento de cero y arrancando con las maderas en bruto y pasando por el proceso de lijado, cepillado y toda la cuestión, nosotros aprender el oficio de luthier, ¿sí? Hay un montón de gente que nos ha preguntado si nosotros nos damos cursos de reparación, restauración y esas cuestiones. Lo que sí les comento es que, o sea, trabaja con, ¿cómo se llama? Cuando uno trabaja con la construcción de un instrumento, pasa indefiniblemente por todos esos procesos. Entonces después, a la hora de trabajar con madera, con plástico, con metal, uno no, o sea, tiene la práctica realizada porque ya lo hizo nada más ni nada menos que para construir un instrumento. Entonces, ante las reparaciones se empieza como a caer la ficha y empezamos a entender un poco de qué se trata. Obviamente que eso no quita de que ¿cómo se llama? De que ante cualquier duda, cualquier consulta, nosotros siempre estamos abiertos a tratar de contar nuestras propias experiencias en función a la necesidad de todo. Está Juan también, está Juanchi, que es un colega luthier, no sé si anda por ahí Juanchi, no sé, recién escribió algo, no se lo ve, pero sé que... Juanchi es como Dios, está en todos lados, no se lo ve, pero él siempre está. Así que debe estar por ahí. Recién puso en el chat algo. Saludando, Juanchi, te saludamos. Juanchi trabajó conmigo, estoy leyendo. Juanchi trabajamos juntos durante mucho tiempo, la verdad que es más que un amigo, es un hermano, así que es un verdadero placer que él también esté ahí, enganchado, escuchando un poquito la charla que vamos a dar. A ver... Acá dice que hay participantes que no tienen video.
Bueno, somos, a ver, ¿cuántos somos? 3. Así que vamos a ir arrancando de a poquitito, ¿sí? A ver, acá estoy viendo a alguien más. Rosario Pose. ¿Puede Hola, ser? ¿qué tal? Mucho gusto, ¿Cómo va? Rosario por mi nombre. Bien, todo bien. Estamos viendo el flequillo. Ah, muy bien. Ahí. Ahí ¿Me está, ves a ahora mí? sí. ¿Cómo va? Ah, ¿Todo hola. bien? Bien, Hola, bien. buenas tardes. Un gusto, Rosario. Gracias. Bueno, vamos a empezar a charlar un poquitito. Acá la idea, lo que vamos a ver ante que todo, para que a todos les quede claro, son los métodos constructivos. Lo que a mí me gustaría después es que si pueden, que manden al chat las direcciones de correo electrónico. Así, ¿cómo se llama? Nosotros tenemos registro de los que estuvieron y después todo esto que nosotros vamos a charlar, yo se los voy a enviar en un archivo, en un Word, ¿sí? Para que lo que nosotros estuvimos charlando a ustedes les quede, y si tienen intenciones de leer, tienen intenciones de investigar un poquito más, ¿sí? Alberto, ¿estás por ahí? Luis, Te saludamos, Luis, Alberto. Buenas. Sí, Gaby. nosotros todos tenemos los correos de todos, porque se inscribieron con buenísimo. su correíto. Así Ah, parece que está que eso conmigo, vos parece que está olvidate que conmigo. después nosotros les mandamos, vos les mandás. Excelente. Así que Excelente. teléfono, email y todo eso, ellos tenemos toda la información. Buenísimo. Yo, Así antes yo de que después arranques, si sigue sumando gente, quería agradecerte a vos por este espacio de digamos, de hacer la charla desde la mutual. Nosotros Ojalá sea la primera de varias, Gaby. Ojalá sea la primera de buenísimo. varias. Nosotros, Y ojalá para podamos contar contarles también a todos y a también todas, podamos contar. somos una mutual. Las mutuales son organizaciones sin fines de lucro que dan servicios a sus socios. Luis es socio de nuestra mutual y brindamos diferentes servicios a emprendimientos, pymes, todas materiales y herramientas y servicios, por supuesto, capacitación y demás, servicios profesionales para todos los proyectos productivos que existen localmente, territorialmente. Y bueno, parte de nosotros tiene que ver con la formación, con la idea de crecer y formarnos en lo que sabemos. Entonces, bueno, un poco en este marco es esta charla como las próximas que van a ver. Justo con unos cursitos cortos que vamos a empezar a dar, que la idea es dar cursitos cortos que tengan un costo muy bajito, pero que sean cursos chiquititos, que puedan servirle a todos y a todas para poder adquirir conocimiento específico sobre distintos temas, no solo música, sino de todo tipo de temas. Así que los vamos a ir los vamos a invitar a lo largo de lo que viene para participar de los que les venga bien, ¿no? Por supuesto. Así que sigo sumando gente. Luis, vos arrancá. Dale, perfecto. Vamos a arrancar un poquitito, así empezamos a charlar. Bueno, ante todo, les repito otra vez, mil gracias a todos los que se engancharon, a los que se interesaron por la charla esta. Ojalá que sea la primera de varias. Desde ya les digo de que vamos a quedar abiertos a cualquier consulta. Ustedes también pueden hacer consultas. Lo que vamos a charlar nosotros es sobre métodos constructivos. Vamos a hablar un poquitito sobre cómo construyen las grandes marcas, los instrumentos, cuáles son las cuestiones que debemos tener en cuenta para ir metiéndonos un poquitito en el mundo este de las guitarras y de los bajos. Y bueno, fundamentalmente vamos a arrancar con eso. Como decía recién Gaby, nosotros trabajamos, o sea, somos parte de una mutual. Por lo tanto, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es la de darnos una mano y todo eso. Para eso es que tenemos este tipo de charlas y también justamente articula con algunas cuestiones que se tuvieron que dar para que nosotros hoy por hoy podamos contar con instrumentos de cuerpo macizo, como se le suele decir a este tipo de guitarras. Para los que recién se engancharon, les muestro. Vamos a hablar un poco de esto, cómo se construye esto, ¿sí? Acá tenemos una Les Paul, acá tenemos una Telecaster, ¿sí? Que observemos, ¿sí? Fíjense que esa chapita después nos va a significar algo, ¿sí? Y acá tenemos una SG, ¿sí? Fíjense que esta no tiene chapita, ¿sí? Bueno, existen tres tipos de construcciones
a la hora, en realidad existen 4, pero a una prácticamente la dejamos de lado porque se la llevó puesta en los años 80, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquitito también como para que entendamos. Pero existen 3 que son fundamentales a la hora de construir y que nosotros también entendamos, si el día de mañana tenemos que ir a comprar un instrumento, entendamos si se respetó la idea original de los constructores, sea una réplica o sea una guitarra original, o si no se respetó y lo que estamos comprando es otro tipo de cuestiones, ¿sí? Nosotros tenemos 3 tipos. Primero y principal, el método Gibson. Estas guitarras son tipo Gibson, ¿sí? No es una Gibson, pero es tipo Gibson, ¿sí? Que tiene como característica, no tiene la chapa, esa que veíamos recién. ¿Por qué? Porque el mástil está encolado al cuerpo. Y si ustedes observan, entre otras cosas, eso sería el primero, ¿sí? ¿Por qué arrancamos con Gibson? Porque Gibson viene haciendo guitarras desde 1894. Imagínense si no tendrán cultura como constructores de instrumentos. Desde 1894 Gibson viene construyendo guitarras, ¿sí? Obviamente que en un principio Gibson no hacía hacía guitarras acústicas, hacía otro tipo de instrumentos acordes a la época en la que se vivía, ¿sí? Orby Gibson es el creador de todo esto. Un muchacho que era zapatero, que tenía una pasión absoluta por los muebles, por la madera, y fundamentalmente por la música. Y por una cuestión de necesidad, el tipo empezó a hacer instrumentos, ¿sí? Tengo fechas acá exactas porque quiero hablar de forma exacta. Empezó a crear instrumentos, ¿sí? Hasta que en 1894, esta cuestión de construir, y recién en 1902 empezó a funcionar como fábrica. Antes era un luthier como lo es Sergio, como lo es Juancho, como lo es Jorge, como lo es Robert, ¿sí? Como lo somos nosotros, luthieres de puertas adentro, como quien diría, ¿no? Hasta ese año, hasta el 1902, de 1894 a 1902, él era un luthier puertas adentro que construía ciertos instrumentos y daba soluciones, reparaba y toda esa cuestión. Va a funcionar Gibson como una fábrica, porque como él construye un tipo de mandolina, que era un instrumento muy popular, que funcionaba muy bien, ¿sí? Era más resistente, tenía mejor sonido, era mejor estética, y toda la cuestión, ahí es donde empieza a tener una demanda mayor. Y ahí es donde Orby deja de atender a la gente de forma personal para empezar a visualizar y a supervisar un grupo de personas que empezaron a trabajar de forma... ¿Está bien? Después, en 1902, cuando empieza a funcionar todo esto como fábrica, él empieza a quedarse como un poquito helado. Enfermo, toda la cuestión. En 1918 fallece Gibson, el creador de Gibson, y empiezan a agarrar la posta un montón de empresas que empezaron a verlo como una salida laboral, como una cuestión industrial, dejando un poquito de lado por ahí las cuestiones que tenían que ver con los detalles artesanales que hacen a un luthier. Igual, así como digo esto, también les quiero explicar otra cosa. Gibson, o sea, no sé si todos conocemos la guitarra Gibson, pero como les decía, tenemos esta tipo Les Paul, la SG, esta que está acá, ¿sí? Muestro estas guitarras porque respetan, ¿sí?, el método constructivo, ¿sí? Siempre fueron consideradas guitarras lujosas. ¿Por qué guitarra lujosa? Como Gibson viene de una tradición constructora, querían largar al mercado un instrumento, como quien diría, así nomás, ¿sí? O sea, ellos querían sobresalir del resto de otros constructores, entonces lo que empezaron a hacer es darle detalles a los instrumentos. Si nosotros miramos esta guitarra de costado, van a ver de que acá tiene una pancita. Sergio hoy mostraba su guitarra, que yo lo cargaba y le decía que parece una tortuga hacia la distancia, porque tiene esa pancita bien marcada. Y esa pancita, entallarle la panza esa, la tapa a la guitarra, para que sea más difícil poder copiar esa guitarra. Entonces de repente nos encontramos con una guitarra que tiene ese tallado en la pancita,
tiene este detalle, que no sé si ustedes logran verlo ahí, que es como una cenefita que tiene acá. Por ahí Sí. Sergio me va a dar una manito. Sergio, ¿tenés a mano tu guitarra? Sí. Porque se va a ver un poquito mejor. ¿Por qué se va a ver un poquito mejor? Porque justamente Sergio, que es alumno del taller, tiene la cenefa se ve que está encintado, que se ve la cenefita. Ese detalle es un detalle que le agregó la gente de Gibson a las guitarras. Hasta ese entonces no se le ponía cenefa. ¿Para qué funciona? Para que no se rompan las aristas del instrumento. Como es una madera que termina de forma plana, no está redondeada en las aristas, si no tuviera esa cenefa, todas esas puntitas se empiezan a desquebrajar a medida que la vamos usando, la golpeamos, la apoyamos mal, se empiezan a marcar. Entonces le da una estética y aparte todas las aristas del instrumento. Otra de las cuestiones es en el mástil. En el mástil, las incrustaciones que hace no son puntitos, como en otras marcas. Acá tienen trapecios, tienen rectángulos, en algunos casos tienen otro tipo de dibujos, porque ellos siempre apuntaban a que sus construcciones sean más vistosas. Estas incrustaciones, esta guitarra tiene una incrustación de un plástico símil nácar, pero las Gibson original de la década del 50, las incrustaciones eran de madreperla, de nácar o de green avalon, todos derivados de los caracoles. Nosotros tenemos el caracol, si lo abrimos adentro, nos encontramos, de acuerdo a la edad del caracol, podemos encontrar madreperla, green avalon o nácar, ¿sí? Y las incrustaciones eran de esas maderas. De esta forma, Gibson se destacó dentro de lo que es la industria, como le decía, por hacer las guitarras con el mástil encolado, porque los instrumentos, una guitarra criolla, una guitarra clásica, ¿sí? Que tienen los mástiles encolados, y le empezaron a poner todos estos detalles de lujo. Incrustaciones de madreperla, de green avalon, le pusieron los binding, se conocen como binding a la cenefa, le tallaron la pancita. Ellos crean estos micrófonos que se llaman humbucker, son micrófonos de doble bobina, que ¿cuál es la función de un humbucker? Es evitar esos ruidos cuando uno le pone ganancia al instrumento, cuando uno le pone distorsión, como un ruido de ganancia. Bueno, los humbuckers se supone que suprimen ese ruido, ¿está bien? Bueno, todos estos detalles constructivos hicieron que Gibson cree una guitarra que estéticamente es hermosa, que es una de las más utilizadas dentro de la historia del rock and roll, pero que a ellos mismos les costó mucho, mucho poder mantener el hilo de construcción de este tipo de instrumentos. ¿Por qué le costaba? Y porque de repente la madera que utilizaban en el diapasón era palo de rosa, son oriundas de Estados Unidos. Al no ser oriundas, ellos tenían que pagar grandes containers con este tipo de madera, con ébano, con rosewood. Hasta se comieron un juicio por usar palo de rosa de Madagascar, rosewood de Madagascar, porque es una especie que está en peligro de extinción y ellos la utilizaban igual. Tuvieron que pagar, tuvieron un montón de problemas legales por estas cuestiones. El caoba que ellos utilizan para los cuerpos y los mástiles, esta guitarra de caoba, madera de Honduras o de África, tampoco es oriunda de Estados Unidos. Entonces todo esto hacía que el costo de una guitarra Gibson sea muy elevado, muy elevado. Y eso hizo que Gibson empiece a tener ciertos problemas para poder mantener la calidad de esos primeros instrumentos que deslumbraron al mundo, ¿sí? Después vamos a retomar un poquitito la historia de Gibson. Porque la realidad es que más allá de que Gibson ya 1894, o sea, en la otra década, cuando todavía no teníamos ni idea de estas cuestiones, ellos no fueron los creadores de la primera guitarra de cuerpo macizo, ¿sí? Acá es donde aparece un personaje fabuloso, y que ojalá Dios quiera que después de esta charla ustedes tengan ganas de investigar un poquito más, que es Leo Fender, ¿sí? Leo Fender, que vivía en Estados Unidos también, pero en la parte sur de Estados Unidos, que es la parte... Era un técnico electromecánico, perdón, un técnico electrónico, ¿sí?
que tenía una pasión absoluta por lo que él había estudiado. El mandato familiar decía de que el abuelo había sido economista, el papá había sido economista y toda la cuestión, él también tenía que ser economista. ¿Entienden? Esas cosas que antes se iban heredando sin elegirlas. Bueno, a Leo Fender le pasó eso. ¿Qué pasó? Él se recibió y empezó a trabajar siendo grande. Lo que no contaba era con que en la década del 30 estuvo la famosa crisis del 30, ¿sí? Que se conoce como crisis del 30 o la Gran Depresión en Estados Unidos. Hubo gente que hasta se suicidó por el problema económico que tuvo Estados Unidos en ese momento. Bueno, esa crisis tan profunda, todos esos problemas económicos que hubo en Estados Unidos y toda esa cuestión, a Leo Fender le sirvieron para dejar de lado ese y poder dedicarse a la electrónica. Porque como no lo habían echado del lugar donde él trabajaba y tenía que subsistir, lo primero que tomó como iniciativa fue abrir un pequeño negocio donde arreglaba radios, hacía pequeñas radios transitorizadas, trabajaba mucho con válvulas y todas esas cuestiones, y abre su negocio de electrónica. Por esas cosas de la vida, ¿sí? Justo en ese momento, cuando Leo Fender empieza a poder trabajar al punto tal de que él experimentaba, no solamente arreglaba, sino que empezaba a agarrar piezas de una radio, válvulas de otra, y estas cuestiones, y empezaba a jugar un poquito con la electrónica, es que antes de que hablemos de guitarras, él ya tenía amplificador, por ejemplo, ¿sí? Antes de crear una guitarra, él ya había creado un amplificador. ¿Pero por qué creó un amplificador Leo Fender? Leo Fender era músico. Leo Fender nunca en su vida aprendió a tocar la guitarra. Él sí de vivir el auge del jazz bailable en el sur de Estados Unidos. Esa música, que era la música de los negros, que solamente los negros disfrutaban y que se juntaban en pequeños grupos a poder bailar y escuchar esa música, de repente se empezó a hacer más popular entre toda la comunidad de Estados Unidos, entre los blancos, como quien diría. Entonces esos lugares donde la gente tocaba de forma acústica y alcanzaba y sobraba para que todos bailen, canten y se diviertan, más chicos, a tener la necesidad de amplificar, ¿sí? Esos instrumentos para que alcance a todo el lugar, puedan escuchar, bailar y divertirse. Entonces, es por ese motivo que Leo Fender construye, primero terminó siendo el Reverb y el Bassman, ¿sí? Que son los dos amplificadores pilares de la marca Fender, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? Cuando lo llevaban a estos lugares donde querían amplificar a las orquestas, y las orquestas tenían guitarras acústicas, contrabajo, trombón, todos instrumentos huecos. ¿Y qué pasa cuando vos le acercás un micrófono a un instrumento hueco? Empieza a acoplar. Y ahí, cuando él observa que la gente se pasa mucho tiempo tratando de ecualizar un instrumento para poder tocar, es que a él se le ocurre, claro, ¿cuál es el problema? ¿Por qué acopla una guitarra? ¿Por qué acopla un contrabajo? Acopla porque el primer instrumento que hace, o sea, a él no lo motivaba esa cosa que lo motivaba por ahí a la gente de Gibson, de complicar la cuestión para que el instrumento sea súper especial y toda la cosa. Lejos de eso, Leo Fender era cortito y al pie. Él tenía otra mentalidad. Entonces él decía, si viene el músico y tiene un problema en su instrumento, ¿dónde lo va a tener? Y lo va a tener en el mástil, porque o se dobla, o se tira para atrás, se tuerce. Entonces él pensaba, yo saco el mástil, y le devuelvo, le presto un mástil para que el músico pueda seguir tocando y no pierda de estar una semana sin su instrumento. Era práctico él. Era una tabla, la guitarra, la Telecaster fue conocida como la tabla en esa época. El tipo se le rieron, se le mataron de risa cuando él quiso patentar su guitarra, porque no le gustaba a nadie, porque lo veían como una tabla. A punto tal de que por la Telecaster el tipo casi se va a la quiebra. Se reían de la paleta, observen acá,
¿sí? Porque decían que la paleta era chiquita, que era fea, y le tuvo que poner los bajacuerdas, no sé si esto que tienen acá, porque como las clavijas son 6 en línea, las cuerdas pasan de largo y quedan muy... Entonces se pierde cierta afinación. Si nosotros no le bajamos las cuerdas con el bajacuerda, la afinación se puede llegar a... ¿Por qué se pierde? Porque dentro de lo que es... perdón la interrupción, dice, ¿alguien quiere preguntar algo? Un saludo de... Ah, Germán, ¿serás? Germán, una estaba participando de la charla, ¿sí? Seguimos, chicos. ¿Alguien quiere preguntar algo antes que todo? Así yo no sigo hablando por IMSEO y alguien quiere consultar algo. ¿Continuamos? En un instrumento, y para esto me voy a alejar para que todos puedan ver un poquito mejor, es la distancia. Selleta es donde apoyan las cuerdas acá en el puente, hasta la cejuela. Esa distancia que nosotros tenemos desde la selleta hasta la cejuela es lo que conocemos como tiro de cuerda y es la identidad de los instrumentos que nosotros tenemos, ¿sí? Si Leo Fender no le ponía ese bajacuerda, no se marcaba el tiro de cuerda, porque las cuerdas pasaban de largo por la cejuela y se iban hasta las clavijas. De esa forma él logró que las cuerdas se claven en la cejuela y de este lado se claven en el puente. Entonces la escala queda perfectamente marcada. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos la escala bien marcada? La guitarra no afina, nos puede llegar a mentir, las cuerdas pueden llegar a salirse de la cejuela, y vamos a tener un montón de problemas técnicos que van a hacer que tocar la guitarra sea una tortura y no un disfrute. Entonces por eso es que él lo pensaba todo de esa forma, medio cortito, ¿sí? Bueno, cuenta la historia que Leo Fender casi prácticamente se va a la quiebra. Su primer guitarra eléctrica, la primera guitarra eléctrica que se creó de cuerpo macizo fue la Telecaster, ¿sí? Fue la Telecaster, que en un principio se llamó Squier, como las Squier que hoy por hoy conocemos, y después se llamó Broadcaster. Pero él se enteró, ¿sí? Porque le llamaron la atención cuando fue a registrar, de que había unas baterías Gretsch que se llamaban Broadcaster. Entonces le tuvo que cambiar el nombre. Como Leo Fender era muy astuto para esas cuestiones, le puso Telecaster, acá se ve la original, ¿sí? En la fotito no creo que se pueda ver, igual después se los voy a mandar por mail, ¿sí? Esta es la Telecaster original, porque justamente también era el auge de la televisión. Entonces lo relacionó para que llame un poquito más la atención. La cuestión es que no hubo un solo músico durante toda la década, o sea, desde el 50 al 51 no hubo un solo músico que se interese en su guitarra. A punto tal de que él había dado todo para que esa guitarra pueda ser utilizada en vivo y la gente la pueda utilizar y pueda sacarse esos problemas que tenía de ecualización, pero nadie la aceptaba por estética, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Durante todo ese año, él fue un fracaso absoluto. Se le rieron cuando la fue a patentar, le dijeron de que parecía un toro, la pasó recontra mal con esa guitarra. Hasta que ya casi a punto de desistir de la idea de hacer el instrumento, porque le había llevado todos sus pocos ahorros que tenía, un músico le pide si no le podía hacer el gran favor de construirle un instrumento para meter graves, porque le complicaba mucho el contrabajo. El contrabajo es un instrumento que es un señor que mide casi 2 metros. Entonces, trasladar ese instrumento, y encima era hueco, cuando le acercabas el micrófono acoplaba, era muy molesto. Entonces Leo Fender, casi a modo de favor, y teniendo en cuenta de que si hacía un instrumento eléctrico con la escala del bajo, que tiene casi 1,10 metros la escala, y pensando qué instrumento viene antes del contrabajo, que es el cello, realiza el primer bajo eléctrico, con la escala del cello. ¿Cuál es la escala del cello? La escala o tiro de cuerda, que es la distancia de la selleta a la cejuela, 864 milímetros, ¿sí? O 34 pulgadas. Esa es la famosa medida que tienen hasta el día de hoy, ¿sí? Los bajos por excelencia, ¿sí? Es la medida que interpretó Leo Fender que podía llegar a andar bien. Y el primer bajo que él hizo se llama Precision Bass, que lo tengo acá, no sé si se va a poder ver porque creo que la cámara no es muy buena, ¿sí? Ahí
Este es el Precision Bass. Fíjense que es bastante redondito acá abajo, ¿sí? Que tiene dos bracitos como si fuera una especie de Stratocaster. Se llama Precision Bass porque él le puso los trastes. El contrabajo es Fresler, no tiene trastes. Es una madera y las cuerdas. En cambio, él le puso los trastes para que todo el mundo la pueda tocar. Para que la pueda tocar un guitarrista, para que lo pueda tocar el contrabajista. Entonces, de esa forma, él creó un bajo muy preciso. Esa era la idea de él, un bajo preciso. Por eso le puso Precision Bass. Sin ningún tipo de expectativas, el bajo fue un éxito total. Porque cuando el músico lo fue a buscar y lo probó, se volvió loco. Y dijo, claro, esto es lo ideal. Es un instrumento que lo puedo llevar en una funda. Cuando lo enchufo suena perfecto, no mete un solo ruido. Los graves son recontradefinidos. Fue un éxito total. Cuando este músico lo prueba y todo el mundo se gira a ver qué era lo que estaba tocando, todos se volvieron locos y empezaron a pedirle a Leo Fender un bajo, ¿sí? Tipo Precision Bass. Ese fue el éxito más grande que tuvo Leo, porque casi estando en la lona, casi a punto de quebrar, él pudo resurgir a través del bajo. Bueno, empezó a trabajar con el bajo, muy contento, que esto y lo otro, le empezó a ir mucho mejor económicamente. Que le vaya mejor económicamente a un emprendedor inquieto significa prácticamente tener más posibilidades para seguir expandiendo esas ideas que suele tener aquellos que tienen mente inquieta. Fue justamente lo que hizo Leo Fender, lejos de desistir de la guitarra, después de que se acomodó y que salió de las deudas y todo con el bajo Precision Bass, fue y encaró a los músicos y les dijo, ¿por qué no te gusta mi guitarra? ¿Qué problema tiene mi guitarra? ¿Qué es lo que sucede con la Telecaster que no te llama la atención? Y ahí los músicos le empezaron a decir, parece un plana. Dijo, ¿ese es el problema? No hay ningún problema. Y empezó a modificarla y empezó a darle ciertos retoques ergonométricos que se fueron transformando en lo que hoy conocemos como Stratocaster. Uno de los detalles de la Stratocaster es, la Telecaster es plana acá atrás. Es plana. La Strato tiene un tallado acá. ¿Cuál es la función de ese tallado? Que te calce en la panza. Nada más. Como dijimos, Leo Fender era cortito y al pie. Entonces, sí que te molesta que sea plana, listo, lo talló ahí. Le hizo... ¿Qué función cumple ese tallado? Apoyar el brazo y poder ejecutar el instrumento de otra forma. ¿Te molesta que la paleta sea chiquitita porque decís que es fea? Listo, le hizo una paleta con un globo gigante acá a la punta, ¿sí? Creando la paleta de la década de las primeras décadas, de la década del 60. No nos olvidemos que la Strato es un instrumento que nace en 1954, 4 años después de la primera guitarra que es la Telecaster, ¿sí? Y de esa forma, como la guitarra la tuvo que empezar a hacer un poco más grande porque le puso los 3 micrófonos, pierde el centro de gravedad. Y cuando pierde el centro de gravedad es que le hace el bracito de arriba para que vuelva a tener el equilibrio y cuando vos te la cuelgues, la guitarra te quede perfectamente equilibrada y no se te vaya para adelante, como por ejemplo pasa con la SG. La SG es muy linda, es muy bonita la guitarra, suena de 10, pero tiene un problema de equilibrio. La guitarra se te va para adelante. Si vos no la sostenés, la guitarra se te va, se te tiende a querer caerse. La forma es que él crea la guitarra Stratocaster, y con la venida de la guitarra Stratocaster, la gente también aceptó la Telecaster y empezó a hacer un modelo más aceptable. ¿Sí? Es re motivadora la historia de Leo Fender, porque al tipo le hubiese sido mucho más fácil desistir de la idea de hacer las guitarras y los bajos, porque no le daban ni 5 de bolilla, y sin embargo el tipo insistió, a punto tal de que crea esto. Como anécdota, chicos, Leo Fender cae enfermo, ¿sí? Después de que... Y en el 1960 crea el Jazz Bass, Leo Fender, ¿sí? Crea el bajo Jazz Bass con un sonido más similar al contrabajo, ideal para tocar jazz, justamente jazz, blues y toda la música que en ese momento estaba de moda, ¿sí? Cuando él elige las maderas para su guitarra, lejos de pensar como Gibson, que buscaba la madera más delicada, más dulce, el tipo fue a la maderera y dijo, a ver, cuenta la historia que hay guitarras, las primeras Fender hasta eran de pino, ¿sí? Agarraba la madera y decía, a ver, esta pesa más o menos,
esta pesa un poco, listo, me quedo con esta que es barata, pesa un poco menos, voy a hacer una guitarra con esto, y esa madera, ¿cuál era? El fresno americano, que en Estados Unidos abunda. Muchas veces dicen fresno del pantano, que las guitarras están hechas con fresno del pantano, y el fresno del pantano es el arbolito que crece al costado del río Mississippi, porque cruza todo el sur de Estados Unidos. Entonces es común que haya fresno americano del pantano. ¿Entienden? Era muy, muy cortito y al pie. El tipo sabía que el maple funcionaba en los violines, los mástiles de los violines son de maple, los mástiles de alta ganancia. Entonces, ¿qué hizo? Hizo los mástiles de maple. Y había hecho los diapasones de maple también. Pero una vez, mirando un recital de un tipo que estaba tocando la guitarra de él, ve que el diapasón de maple estaba todo manchado, porque se mancha a medida que vos lo vas usando, ¿sí? Y no le gustó nada. Dijo, no, no puede ser, mi guitarra que tenga esto. Entonces, en ese momento, cambia el diapasón de maple a rosewood, para que el diapasón sea más oscuro cuando se mancha. Resulta que una vez va un músico y le dice, vengo a comprar una guitarra, quiero una guitarra, el otro. Le ofrece la guitarra con palo de rosa y le dice, no, no, yo quiero mancha. Y el músico le dice, sí, pero justamente es eso lo que yo quiero. Y ahí él entendió de que sobre gusto no hay nada dicho. Entonces empezó a hacer con rosewood, con maple, y que todos queden contentos, más o menos. Esa fue la idea. Bueno, como para cerrar un poquito esta historia y seguir avanzando, Leo Fender cae enfermo, ¿sí? Y él pensó que se iba a morir. Entonces vende la firma Fender, la vende, ¿sí? A una corporación, y se va a hacer su tratamiento. Resulta de que lejos de todo pronóstico, se salva, no muere Leo Fender. Entonces cuando no muere, vuelve. El contrato que él había firmado no podía trabajar en la competencia, ni mucho menos, ni podía hacer nada en contra de la empresa. Trabajando solamente en el taller, crea lo que hoy conocemos como Music Man. La marca Music Man la crea Leo Fender. Y fue la principal competencia durante toda la década del 70, fundamentalmente, fue la principal competencia de Fender. ¿Cuál era la diferencia entre Music Man y Fender? A Leo Fender trabajando en el taller. Y era la principal competencia. Leo Fender competía contra Fender, ¿sí? Cuando se cansó de toda esta cuestión de... se la vende a Ernie Ball, que es la marca de cuerdas, ¿sí? Y junto con Hoffman, que fue el músico que lo ayudó a crear la primer Telecaster, esta que creó en 1950, crean la fábrica G&L, ¿sí? George y Leo, ¿sí? Que también es una guitarra recontra buscada. Y de esta forma se pasó toda la vida haciendo grandes guitarras, grandes cosas, y ganándose el respeto de todo el mundo. Hay una anécdota que es re interesante que dice de que Leo Fender, lejos de ser una persona que ostentaba, él llegaba con su tupper y un sanguchito a la fábrica. Y más de una vez le preguntaban a él, le decían, ¿por qué no compras la comida acá? Y decía, no, porque con lo que me ahorro me compro un puñado de resistencia. Y de esa forma puedo seguir experimentando. Obviamente que lo decía a modo de chiste porque justamente problemas económicos no tenía. Pero esa era la forma de pensar de él, siempre una persona muy simple. Hay gente que hasta el día de hoy que cuenta de que tuvo la suerte y la experiencia de conocerlo y que fue, siempre era como trabajar al lado de un docente, de un profesor, una persona que enseñaba, que explicaba, que tenía paciencia, que tenía valores. ¿Por qué es importante hablar de este muchacho de Leo Fender? Porque si Leo Fender no hubiese hecho su Telecaster, Gibson jamás en su vida hubiese hecho la Les Paul. Porque el músico Les Paul, el que crea la forma de la guitarra, Les Paul, le venía pidiendo desde 1945 a la gente de Gibson que hagan una guitarra de cuerpo macizo. Y ellos le decían de que era una aberración, de que eso no iba a funcionar. Después de que Leo Fender casi se funde, le va mal y toda la cuestión, recién ahí ellos toman, ¿sí?, el modelo de Les Paul y crean en 1954 la Gibson Les Paul, ¿sí? Después de que se dieron cuenta de que la idea de Fender de una guitarra maciza funcionaba. Después de que eso funcionó, recién ahí se animaron ellos a hacer esa guitarra. Como segundo modelo, como las guitarras Gibson, las Les Paul, este tipo de guitarras eran guitarras muy, muy caras, porque tenían
diapasón de Madagascar o de África, caoba de Honduras, incrustaciones de madreperla, de grinábalo, la inclinación, la pancita y toda la cuestión, y no podían competir porque la Stratocaster se había hecho muy fuerte principios de los 60, entonces dejaron de hacer la Les Paul. Y ahí crean la SG, que es la segunda guitarra que crea Gibson, la SG, ¿sí? Una guitarra más finita, más simple, ¿sí? Con los micrófonos Humbucker, y le querían poner Les Paul, y el músico le dijo, no le pueden poner Les Paul, porque no es el modelo que yo quería. Entonces le pusieron SG. ¿De dónde viene SG? Solid Guitarra. Solid Guitar. De ahí viene la denominación de Gibson SG, ¿sí? Bueno, esto es importante comentarlo para poder entender. Las guitarras Gibson, así pasando en limpio, las guitarras Gibson tenían como característica el mástil encolado. Las guitarras Fender tienen como característica el mástil atornillado. El tiro de cuerda de una guitarra Gibson es de 629, es un tiro de cuerda más corto. En cambio, la guitarra tipo Fender tiene un tiro de cuerda de 648. ¿De dónde saca Leo Fender los 648? Las guitarras españolas, la guitarra clásica, nosotros le decimos guitarra criolla, el tiro de cuerda, desde la cejuela hasta el puente, es de 650 milímetros, o sea, 65 centímetros, ¿no? Bueno, Leo Fender quiso hacer eso, y le erró por 2 milímetros, y le funcionó recontra bien. Entonces dijo, más sí, lo redejo. Y de esa forma, la escala de la Fender terminó siendo 648 milímetros. 2 milímetros menos que una guitarra clásica, ¿sí? Esas son las características constructivas de una guitarra tipo Gibson y de una guitarra tipo Fender. Después, todo lo que vino después, Music Man, Ibanez, Jackson, Hammer, todas las otras guitarras, están totalmente inspiradas en lo que fue Fender. Y la otra guitarra tipo Rickenbacker, Gretsch, y que vienen con el mástil encolado, están totalmente inspiradas en las guitarras tipo Gibson. Por eso es que no se onda que a Gibson le funcionó, que a Fender le funcionó, entonces lo copian y lo hacen. El otro sistema constructivo que nosotros vamos a ver, ¿sí?, es el sistema Nectrum. Quiero mostrarles una foto, supongo que se va a poder ver un poquito mejor. Acá está. El otro sistema constructivo es el sistema Nectrum. No sé si logran ver. Chicos, si ustedes pueden, ¿sí?, tarea para docentes, ¿sí?, chusmeen las guitarras Alembic. Se pueden meter en Google, a chusmear, algo en YouTube debe haber, como para contarles, para enterarse un poquito más de la historia, pero esta gente lo que entendió es que el método Gibson y el método Fender tenía sus limitaciones. ¿Cuáles eran las limitaciones? Y por ejemplo, una Gibson Les Paul es muy pesada, ¿sí? Tiene un cuerpo de casi 62 milímetros, ¿sí? Y las Stratos, la Telecaster, la Fender, al tener el mástil encolado, el mástil atornillado, no tienen tanto sustain como las guitarras Gibson. Entonces ellos buscaron un equilibrio entre esas dos para poder crear una guitarra que tenga mayor cuerpo cuando tocamos un acorde, que tenga mayor sustain cuando nosotros hacemos un solo de guitarra y estiramos las cuerdas, ¿sí?, y que sean estéticamente muy bonitas. Entonces, de esa forma, es que ellos agarraron madera, hicieron un sanguchito en el centro. Ese sanguchito, esas maderas encoladas, ¿sí?, nosotros lo conocemos como laminado. Lo que hicieron fue un laminado. ¿Qué es esto que se ve acá? No sé si lo ven ahí. Creo que no se puede apreciar mucho, pero si ustedes observan, fíjense de que hay 3 maderas que son claras y 2 maderitas que son un poquito más oscuras. Y que están todas pegadas. Los tipos, ya que iban a laminarlo, empezaron a jugar con las medidas y con los detalles para darle una estética más bonita. Pero en realidad, este tipo de instrumentos, ¿sí?, se lamina el centro, porque si esta madera se quiere doblar, la de al lado la va a sostener. Y si la otra se quiere doblar, las otras dos lo van a sostener. Entonces hacen que todo el centro del instrumento, que empieza acá y termina acá arriba, ¿sí?, sea súper rígido. ¿Sí? Eso por más que, o sea, se puede doblar para atrás, se puede caer, lo podemos romper, pero jamás se va a revirar, no se va a generar un torque. ¿Sí? El mástil ese no se va a revirar, no se va a doblar, porque justamente el laminado le da
una rigidez absoluta. Y después, a ese laminado se le pegan las alas al costado, ¿sí? Lo que hace Alembic, ven acá estas serían las alas, que después se dibujan y se cortan para darle la forma. Pero lo que se hace es pegarles las alas al costado. Este sistema se llama Nectru, y lo que nosotros logramos con un sistema Nectru es, como le decía, mayor cuerpo, mayor firmeza. Como característica de los instrumentos, que por ahí se va a apreciar un poquito más, ¿sí? No sé si logran verlo ahí, que tiene el centro de otro color. Bueno, ese centro es la lámina de la guitarra. ¿Cómo se llama? Jamás vamos a encontrar una guitarra Alembic pintada de verde, azul, roja, porque entre otras cosas, ellos, que son un poco más actuales, ¿sí? Finales de los 70, principios de los 80, donde en los 80 se generó todo el glamour, ellos respetaron mucho las vetas de las maderas y empezaron a trabajar con maderas muy exóticas, maderas muy bonitas, justamente para que el instrumento tenga otra vista, otra cuestión. Yo creo que este fue el comienzo de los luthiers, ¿sí? Yo creo que ahí es donde nosotros empezamos, o nosotros, digo nosotros, o la gente en su mayoría, empezó a querer intentar hacer algo así, porque se jugó con las vetas de la madera, se utilizaban cortes que antes no se usaban, como por ejemplo las raíces. Si ustedes analizan o buscan fotos de una raíz de nogal, se van a encontrar de que es una madera que tiene un montón de vetas recontra locas, ¿sí? O por ejemplo, ese tronco de un árbol súper alto que tenía un montón de ramitas y se generan lo que conocemos como ojo de pájaro, ¿sí? O también otra de las cosas que yo les suelo comentar a los chicos en el taller, es que los árboles altos, muy altos, tienen savia que van circulando por adentro del tronco. Y que esos árboles que reciben viento, lluvia y toda la cuestión, hacen que esa savia se empiece a mover adentro del tronco. Entonces después, esa parte justamente, nosotros la cortamos, y es donde aparecen las famosas vetas flameadas, que es el camino que hizo la savia cuando se iba moviendo en la punta alta del árbol, ¿sí? Todas las especies, sea un pino, un eucalipto, la madera, un álamo, cualquier madera, de la más económica a la más cara, pueden llegar a tener flamas, ¿sí? ¿A qué le llamamos flama? A ese dibujo tipo la reglita esa que usábamos nosotros en la primaria, que movemos y se veía como medio troquelado. Bueno, eso, ¿cómo se llama? Es el efecto de flama que tienen las maderas. Todas esas maderas las empezó a usar la gente de Alembic. Empezaron a usar para que las guitarras sean súper vistosas. Empezaron a utilizar un diapasón de Wenge, aparte del palo de rosa empezaron a usar pauferro, aparte de las alas, que podían ser hasta ese momento fresno, caoba, que era lo que más se utilizaba, de repente ellos empezaron a utilizar la raíz de nogal, le ponían tapas a los instrumentos, mucha madera, y eso hizo que el instrumento se eleve y logre una estética que es hasta el día de hoy, son instrumentos de colección. Ya la fábrica Alembic nos sigue construyendo, pero cada vez que aparece un instrumento tipo Alembic, la gente, o sea, es inevitable no girar y mirar ese tipo de construcciones, porque son muy delicadas con el cuidado del uso de las maderas, ¿sí? Siempre utilizan maderas muy, muy interesantes, ¿sí? Como dato también de color, la gente de Alembic son los creadores de los micrófonos activos. Para los que no saben qué es un micrófono activo, son los micrófonos que están alimentados con una batería de 9 volts, ¿sí? ¿Qué pasa con ese tipo de micrófonos? Si nosotros tuviéramos un gráfico, ¿sí? Las ondas de los instrumentos que son activos son como muy parejas, haciendo que el instrumento tenga mucha presencia todo el tiempo. A diferencia de un instrumento jazz bass o un precision bass, que si lo tocas con los dedos suena de una forma, si lo tocas con púa suena con otra forma. Esos son instrumentos que se utilizan para el blues, para el jazz, donde uno quiere climatizar. El hard rock utiliza ese tipo de instrumentos. Ahora, si nosotros necesitamos que la base sea contundente, tipo new metal, heavy metal, o la cumbia, que necesitamos el tum, 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 para generar esa sensación de querer bailar, se suelen utilizar instrumentos activos, porque ahí el golpe tiene mucho más presencia, ¿sí? En cambio, los otros instrumentos depende de la técnica del bajista para generar. La pregunta del millón, ¿qué es mejor, un bajo activo o un bajo pasivo? Son dos cosas diferentes, ¿sí? Lo ideal sería tener uno de cada uno, ¿no? Para poder
ajustarlo de acuerdo a la necesidad del tema que queremos tocar, ¿sí? Gente, ¿me quieren consultar algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Los estoy aburriendo? ¿Están entendiendo? Con un dedito así alcanza. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Bueno, nosotros estamos dejando afuera, ¿cómo se llama? Un método que, como les dije, se lo llevó puesto en los 80, que es el Steinberger, se llama. ¿Sí? Es una marca alemana de instrumentos que en la década del 80 se hizo re famosa. Era el famoso bajo sin cabeza. ¿Se acuerdan el bajo sin cabeza? Que tenía los afinadores en la parte de atrás. ¿Por qué se dejó de construir ese tipo de instrumento? ¿O por qué se dejó de respetar el método constructivo? Porque es cuando se empezó a usar el plástico. Esos bajos, esas guitarras que eran sin cabeza, eran por inyección de plástico. Había un molde donde inyectaban plástico con las cavidades y toda la cuestión, después le ponían las cuerdas y salían a tocar. ¿Quién usaba ese tipo de instrumentos? Y lo usaba por ahí Depeche Mode, que era música muy, muy electrónica, un rock medio electrónico, muy disfrazado, la gente que hacía pop. Ese tipo de músicos eran los que usaban ese tipo de instrumentos. Que después terminó cayéndose porque no tenía sensibilidad, no generaba sensibilidad. Creo que Fine tiene una serie de instrumentos de esos, pero no lo hicieron de plástico, lo hicieron de madera. Eso es otra cosa, ¿sí? Con la madera siempre uno logra tener ciertos colores. ¿Querés preguntar algo, Sergio? Y no, últimamente estuve viendo muchas guitarras y bajo de construcción así, como si sin cabeza, digamos, que tienen el afinador en la parte de abajo, digamos, para afinar. Claro. Pero sí hay, digamos, vi últimamente que hay muchos instrumentos de Claro. vuelta. Es como que tuvo un renacer ese tipo de construcciones, pero porque se mejoraron las cosas que se hicieron. ¿Qué está bien y qué está mal? ¿No? Hay un dicho dentro de los luthieres que dice, no existen malas maderas, existen malos luthieres. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Utilizando la madera correcta, en el momento correcto y en el lugar correcto, toda la madera es utilizable. Ahora, justamente este tipo de instrumentos no tenían madera. Era un molde de plástico inyectado, donde salía la formita, le mandaban las cuerdas, y obviamente que carecía de presencia, pero no les importaba, porque lo pichicateaban con otras cosas, con sonidos más espaciales, y eran otros sonidos, se buscaba otra sensación también. Además que el plástico lo tuneaban mucho. Vos fíjate que tenían una estética terrible. Abuelos de la Nada, Egipto, eso usaron ese tipo de instrumentos. Cachorro López tocaba con uno, sí. ¿Te acordás? ¿Te acordás lo que era eso? Y bueno, pero el momento no lo tenía nadie. Eso era lo bueno. Y por eso eran tan buscados. Steinberger se llama ese tipo de instrumentos. Si ustedes lo buscan, van a ver que el método constructivo está basado en el plástico. Después se hicieron remodelaciones, pero se hicieron en madera, ¿sí? Ahí cambia la cuestión, ¿sí? Quedan un montón de cosas por decir, ¿sí? Ya más o menos estamos en hora. Yo esto que les acabo de contar, se los quisiera mandar en un archivo Word, ¿sí? Ahora después yo me voy a poner en contacto con la gente de la Mutual, para que me pasen los mails de ustedes, y les voy a ver si les puedo mandar esto y algunas cositas más. Pregunto, a ver, Juanse, Rosario, Luciano, que son gente que, Alberto yo sé que está construyendo porque nos conocemos, Ishi, Maxi, ¿ustedes tienen intenciones de hacer la experiencia de construir algo? Yo estoy construyendo. ¿Estás construyendo, Juanse? Estoy construyendo, sí. Me estoy montando una fábrica de guitarras. Ah, buenísimo. Qué buena onda. Estoy haciendo algo estilo PRS, con la PRS. Con la tapa con Carvel. Y estoy fabricando los puentes de bronce, selletas de bronce y todo eso. Juanse, sos un gran contacto. Sí, ni lo dudes. Quiero lo que iba a decir. Juanse, y con este proyecto estás haciendo. Yo soy reparador de instrumentos y he fabricado mis instrumentos desde los 16 años. Yo tengo 48. Ahora tenía empresa de otras cosas, dedicado a la medicina, y cerré en enero la empresa y me armé un galponcito en la quinta que tengo y tengo un par de máquinas importantes que estoy trabajando con esas. Trabajo mucho
centro mecanizado, ¿sí? Muy bien, CNC. Pero salen de ahí y tenés un trabajo tremendo para dejar las condiciones. O sea, todos piensan que sale del centro mecanizado y sale perfecto, no sale perfecto, tenés que ajustar, o sea, si haces las cosas bien, no sacás a medida mango y cuerpo, porque tenés que ajustar cada mango a cada cuerpo, el entrastado de esa mano, más allá de que la ranura sí la hago en el centro, pero tengo un año más sacar el primer instrumento decente, ¿sí? Y he tirado pies y pies de madera y herramientas y muchísimo tirado, pero bueno, estoy empezando ahora, dejé mi trabajo hace 2 semanas y me estoy dedicando exclusivamente a esto. Así que... Bien, toda la fuerza, bien para adelante. Bárbaro. Bueno, sí, gracias. Sí, aparte, Juanse, una de las cuestiones, mirá, justamente hoy nosotros hablábamos, tuvimos unas par de reuniones durante la tarde, ¿viste? Y decíamos, la capacitación siempre es importante. Sí, tal cual. En este caso, ponele Sergio, Roberto, Jorge, que está dando vuelta por ahí, que ahora no lo veo, Jorge Moreira. Son todos chicos que vienen al taller, y Alberto mismo, que vienen al... Necesito seguir capacitándome. Ellos necesitan escuchar otros, ¿sí? Otras ramas de cómo encaran el oficio, cómo trabajan y toda la... Juanse, que en algún momento te vamos a molestar para que vengas a charlar un rato Pero con sí, nuestros alumnos. por supuesto, y cuando termine un poco la pandemia y yo organice el galpón, pueden venir a visitar también. Bueno, ¿sabés qué? Sería un golazo, total. Un golazo. No es gran cosa, pero bueno, es interesante. Y por supuesto en todos lados se aprende algo siempre. Siempre. Eso es lo más importante. Siempre se aprende. Eso es lo más importante. Nosotros es un excelente momento económicamente para... yo estoy trabajando absolutamente maderas nacionales. Podría trabajar cualquiera, pero intento trabajar con maderas nacionales y estoy fabricando, les decía, los puentes trémolo completos de bronce, que los hago mecanizados yo. Hago selletas, estoy haciendo todo porque me encontré con unos precios disparatados y lo que era alcanzable era una porquería. Entonces empecé a hacer eso y es el primer instrumento a la calle, porque me falta hacer las clavijas, nada más, que no las puedo hacer todavía, pero estoy haciendo todo. Vos sabés que lo que suele suceder es que cuando hay faltante de algo, falta en todo el país. Industria nacional. Por ejemplo, los tensores de la guitarra, los tensores de doble acción, ¿entendés? Vienen de China, y cuando no pueden llegar, cuando no abren y hay faltante en todos lados, nos dejan la gamba. Es por eso que nosotros, por ejemplo, empezamos a hacer también tensores de simple acción, para las guitarras de viaje, por ejemplo. La guitarra chiquita le ponemos tensores de simple acción, vamos con la aterraja, ¿entendés? El hierro dulce, a soldar, y ¿viste? Y le tratamos de dar para adelante por ese lado. Obviamente que, o sea, por ejemplo, por una guitarra tipo Les Paul, Strato, SG, uno quiere ponerle algo copado, un tensor de doble acción, sabiendo que te da otras posibilidades. Y cuando totalmente. No, tal cual. Me pasó con los puentes. Quise comprar media docena de puentes y no conseguí. Lo que conseguí de bronce, yo quería de bronce niquelado, me pidieron casi $600 cada uno. Yo digo, es una locura. No, totalmente. Vos pensás, Juanse, Leo Fender con los mismos problemas y supo salir adelante. Así que Leo Fender, todos deberíamos tener una estampita de Leo Fender, me parece, ¿viste? Porque representa las ganas de hacer, las ganas de salir adelante, las ganas de experimentar. Yo creo que si hay acá un común denominador en toda la gente que estamos acá charlando un poquito, es justamente ese, ¿viste? Que tenemos ese común denominador, las ganas de poder hacer, de poder elegir de qué queremos trabajar, de cómo queremos trabajar y qué es lo que queremos hacer, ¿viste? Cada uno llevado a diferentes cuestiones. Por ejemplo, vos, Juanse, del lado de la fabricación,
yo desde el lado de la docencia, que es lo que más disfruto, ¿entendés? Sergio, que es alumno del taller, es un genio total haciendo herramientas, y así cada uno va, bueno, en el cuerpo, ¿me entendés? Sí. Entonces, bueno, preguntan con qué tipo de varilla hacen los tensores. Yo lo estaba haciendo con acero 1010, lo estaba haciendo, ¿sí? Pero le ponía un, ¿cómo se llama? Un termo contraíble para que no se oxida o algo, no largue, no manche la madera. Entonces le ponían un termo contraíble, pero los tensores de acción simple los hacía con el 1010, el redondo de 60, de 60 no, perdón, de 6 milímetros. Por acá creo que Rosario estaba preguntando si no damos cursos online, me parece, ¿no? Rosario, ¿puede ser? Sabés que por el momento no, supera un poco la tecnología, nos apuró a hacer modo de clínica, pero ya nos vamos a poner cancheros con la tecnología. Sí, Rosario, tenemos paciencia. Tal cual. Bueno, estamos esperando el taller. Sí, algo vamos a inventar, Martín, ¿no? Ishi Martín dice. Sí, algo vamos a inventar. A la gente que todavía no empezó a experimentar con el tema de la lutería, sepan de que es un viaje de ida, es algo hermoso. Cuando ustedes empiezan a jugar con las maderas y empiecen a entender y a ver por dónde va la cuestión, se van a encontrar con un mundo fabuloso en el que no van a terminar de hacer su primer proyecto y ya van a estar pensando en el 15º. ¿Sí? Como le pasa a Robert, como le pasa a Sergio, que está encarando 2, Jorge, que también va a seguir, ¿entienden? Juancho, a ver, Juancho, queremos ver tu guitarra terminada también. O sea, nos pasa, eso pasa mucho. Cuando uno termina de construir, o sea, es tan gratificante el oficio que te lleva siempre a tener la mente un poquitito más allá, ¿viste? Juanse, te felicito y todo el éxito del mundo, ¿eh? Y mirá que cuando se levante esto, te caemos con un microescolar, con la familia. Dale. Estamos ahí. Dale, cuando quieras. Tipo excursión. ¿Tienes parrilla también ahí, Juanse? Si hay una parrilla. Sí, porque es una casa quinta, que yo vivía ahí, después me mudé y en enero yo tuve que cerrar mi empresa, tenía una empresa de electromedicina y no fue mal, realmente con la apertura de importaciones nos destrozaron, claro. Y la tuvimos que cerrar, una empresa grande y conocida, y fabricábamos incubadoras para chicos y no la pudimos mantener. Entonces yo en la quinta me hice un galpón, hecho con los embalajes de las motos BMW que compré a un flaco que trabajaba en la aduana, o sea, todo a pulmón, ¿no? Bien a pulmón. Sí, todo a pulmón. Es importante. Tengo una máquina importante, un centro de mecanización importante que tenía en la fábrica que me quedé, y el otro lo hice yo, y ahora estoy armando un tercero que los armo yo. Yo tengo formación electrónica y en diseño, o sea, tenía mi empresa y yo hacía la parte de ingeniería completa, así que estoy aprovechando eso. No soy Juanse. Juanse es mi hijo que tiene 7 años, pero es el dueño de la cuenta de Zoom. Yo soy Fernando. Yo, recién mi nena me hizo cambiarle el nombre porque yo salgo en todo lado como Brisa Castillo, ¿viste? Claro, ¿viste? Es que a mí me supera esto también. ¿No? Eso es lo mismo. ¿Qué era lo que te iba a decir? Juanse, ya te bautizamos. Sí, está bien. No hay problema. Te iba a decir, vos pensás de que a Leo Fender lo pasó por arriba la depresión del 30, ¿sí? La gran crisis del 30, que para mucha gente fue devastadora, hubo gente hasta que se suicidó, y él encontró en esa crisis terrible la beta para poder hacer lo que quería, así que por ahí andás a ver. Por ahí, viste, una vez las cosas suceden de una forma que no las termina de entender, ¿viste? No, yo como te dije, creo que es una oportunidad para el fabricante nacional, para el luthier, porque hoy en día los productos importados de calidad se han ido a la luna, son inalcanzables realmente. Hoy, no sé, una Fender Strato de buena cepa es muy cara, una Gibson es muy cara, y una PRS es muy cara, y bueno, y haciendo un producto que sea realmente bueno, porque también tenés productos nacionales que no son buenos, y son los que nos tiran para atrás a todos, ¿no?
todos empezamos, los músicos, yo toco la guitarra desde los 9 años, todos empezamos con una guitarra que era un desastre, y el día que agarramos una importada dijimos, ¿qué es esto? Por favor, aunque sea una coreanita, ¿no? Y dijimos, ¿qué es esto? ¿Cómo puede tocar con lo otro? Bueno, eso realmente uno que ahora está, no sé, estudiando, experimentando, se da cuenta que es un poco también de dejadez, porque no tiene tampoco mucho que ver con las maderas, sino cómo las trabajás. ¿Sabés lo que pasa, Juanse? Yo siempre le cuento lo mismo a los chicos. Yo no me olvido nunca, mi viejo tenía un disco de los Teen Tops, ¿te acordás los Teen Tops? Sí. Un grupo mexicano que hacía cover de rock and roll. Sí. Vos sabés que los tipos tenían en la mano guitarras Fine, ¿viste? Claro. La Fábrica Argentina de Instrumentos Musicales. Porque en un principio ellos quisieron hacer las cosas bien. Después les ganó la avaricia, le querían más, entonces prefirieron bajarle la calidad para vender más, y se fueron al re joraca. A veces a mí me pasa de que me traen instrumentos Fine, que los abrís y vos decís, no puede tener este puente, no puede tener esta clavija. No. Porque los abrís y el mueble es de lenga en una pieza. Un mueble, pero de la hostia. Sí, decir, un cuerpo espectacular, una madera bárbara, ¿y por qué le ponen estas cosas? ¿Viste? Porque a ellos en su momento la lenga le habrá salido 2 mangos, es madera nacional, ¿viste? Sí. ¿Entendés? Hermosa madera nacional, sí. ¿Entendés? Pero los tipos la estropeaban poniéndole cualquier porquería, ¿viste? Sí, pero no sé si les ha pasado también cuando uno empezó con esos instrumentos que uno pensaba que era así, y bueno, se toca así, es dura, lastima, se te sale la cuerda del diapasón cuando estás tocando, sí, cosas normales, eran normales ya. Y de pronto, ya te digo, agarras una coreana, una cort vieja, qué sé yo, cualquier cosa vieja, en ese momento una aria, llegaba una aria pro, decís, no, pero loco, ¿qué pasa? Yo toco bien y esto es una porquería lo que uso yo. Y bueno, es lo que pasó también un poco, ¿no? Sí. Entonces, sí, es un desastre lo que han hecho, y salvo la gente que trabaja a mano, realmente son muy pocas las fábricas que hacen algo decente, que pueda realmente competir con algo importado, claro. Hay que conservar la calidad, el sonido, la estética, tratar de equilibrar todo eso, eso es importantísimo. Y más si se puede hacer nacional. Tal cual, pero sabés que se pudieron hacer grandes cosas. Lo importante es saber que si vos tenés algo que está mal parido, está traído de nalgas, nació en algas, está mal, lo tenés que descartar y empezar de nuevo, porque sale más barata la madera que la mano de obra. Sí, seguro. Y aparte te hace quedar mal, porque vos quedás mal. Bueno, ¿ves que hay cosas que tenemos que charlar con los chicos? Claro. Porque es una gran observación. Chicos, vamos a tener que ir cortando un poco la charla, nos quedaríamos horas charlando, pero la gente de la Mutual tiene otras reuniones también. ¿Alguien quiere consultar algo? Luciano, Alberto, Sergio, Juancho, Jorge. ¿Alguien quiere consultar algo antes de que demos por finalizado? Pues, Luis, si se quieren quedar un ratito charlando, no hay problema, hasta y media. Ah, bueno. Hasta y media no hay drama. Perfecto, Gaby. ¿Todo bien por ahí? Ahí se sumó Augusto, sí. Recién, que llegó tarde. Así que, muy bien, se escuchó muy bien. Hay algunos, está medio rara la conexión, pero bueno, siempre es de costumbre esta hora, ¿no? La conexión. Chicos, aunque sean los muchachos que estuvimos charlando un poco, se los escuchó recontra bien, ¿eh? Sí, yo lo que quisiera hacer, por ejemplo, teniendo en cuenta de que Rosario tiene interés, que Juanse también ya está construyendo, Juanse, ya te quedó Juanse, pobre Fernando. Que ya está construyendo, sabiendo de que Juan está en la actividad, Sergio, Roberto, Jorge, están todos interesados, me gustaría después, o sea, a través de los mails que me va a pasar después la gente de la Mutual, Gaby en especial, les voy a enviar material. Yo tengo material y yo considero de que esto tiene que seguir viajando. Tenemos que tratar de lograr una comunidad de gente que entienda de que no somos, lejos de ser competencia, somos compañeros de trabajo y que el sol sale para todo el mundo y que todos queremos trabajar y que qué mejor que trabajar de lo que a uno lo hace feliz y le gusta tanto.
Tengo un gato que me está escalando la pierna, acá está, miren, este es el sin vida, le llamamos. Nosotros, digamos, ustedes saben, no todos conocen el espacio, pero digamos, para los que no lo conocen, desde ya las puertas están abiertas para lo que necesiten dentro de la organización nuestra. Si es el Zoom, nosotros tenemos el Zoom abierto, ahora hinchaba por 8:30 porque hay una reunión nomás, pero digamos, tenemos la disponibilidad si quieren interactuar, digamos, fuera de una charla en sí, o sea, y lo que necesiten cuando lo que necesiten y lo que necesiten. O sea, saben, ya Luis lo sabe, pero saben que es un espacio de construcción, así como estamos hablando de métodos constructivos, Sí. las cuestiones de crear una forma distinta de ver las cosas, como están hablando, de producir nacional, de producir entre más de uno, de ser compañeros y no competencia. Bueno, esos son un poco los valores que tenemos nosotros desde nuestra lógica, así que bienvenido todo lo que, o sea, saben que tienen este espacio, esta organización para lo que necesiten. Se agradece. Así que los dejo que sigan charlando. Por eso también teniendo en cuenta un poquito la idea de la mutual es que Se cortó el mío. Fui yo.